Usted ve que Dios siempre provee un tiempo y un momento para uno lograr desquitarse de las que le hacen a uno. Pero fíjese qué interesante, y el mismo dueño de la casa me decía, mira, es que desde luego para nosotros no es saludable, pero por el otro lado nadie se atrevía a acercarse. A mí se me hace bien difícil, o sea, porque a mí se me crea mucho problema sentir que alguien va a asumir una actitud de servir. Yo creo en el servicio, pero no creo en el servilismo. Y a veces en estos países pues mucha gente asume esa postura de servilismo, y yo creo que es justo que como cristianos hagamos lo que los ángeles le hacían a los que se postraban ante ellos, decirle, ey, no te dobles ante mí, levántate y adora al Señor, póstrate ante el Señor. Y yo creo que eso es un elemento que cristianamente tenemos que imponer. Desde luego, estas potencias europeas empezaron a reclamar su parte del botín, y aunque lo que ellos querían era comerciar tanto con la India como con China, sin intención de hacerle conquista desde el punto de vista militar, pero desde luego, una vez se establecían y una vez empezaban a desarrollar su capital, pues al país que los enviaba le convenía, porque entonces había un intercambio comercial, y desde luego, con el perdón de los comerciantes no hacen negocios para perder. Por lo tanto, el comerciante iba a la India o iba a la China, entonces hacía negocios para ganar. Y desde luego, esa exportación o importación que hacía de la China o de la India, una vez llegaba a Europa, se convertía entonces en algo valioso, sumamente valioso, y desde luego esto producía un incremento a la economía de los países europeos. Por esa razón, entonces, los gobiernos europeos enviaban pequeños contingentes militares, pero era disque para velar, ¿verdad?, los intereses de estos comerciantes. Pero a la larga, esa intervención militar se iba expandiendo, hasta que finalmente, ya para la Primera Guerra Mundial, eran pocos los territorios, tanto en la China como en la India, que no habían sido ocupados y que no habían sido colonizados, en este sentido, por muchos países europeos. Y desde luego, cabe señalar que junto a la gestión económica venía la gestión militar, venía también la gestión política, y por el otro lado, pues dentro de esa oportunidad también llegaban los misioneros. Los misioneros no llegaban con la intención de ganar dinero, sino llegaban con la intención de evangelizar a los indios, de evangelizar a los chinos, pero desde luego eran parte del paquete que allí llegaba, y el maltrato que hacían los comerciantes y que hacían los militares, pues obviamente era interpretado simplemente por el extranjero. Así es que en el siglo XIX ya prácticamente muchas regiones de la China, increíblemente hablando, ya prácticamente todas las provincias de China tenían iglesias cristianas. Y en la India, ni se diga, había una porción extraordinaria de cristianos. Pero vamos primero a tocar un poco lo de la India, a ver si nos da tiempo para entonces tocar también lo de la China. Claro, en la India, por ejemplo, el territorio que comprende de India, Pakistán, Bangladesh y lo que es Sri Lanka, todo ese territorio fue el que sufrió el primer impacto colonial de Europa, y a la misma vez el primer impacto misionero. Por lo tanto, donde primero hubo misioneros en esa región oriental fue en Pakistán, fue en Bangladesh y fue en la India. Ahora, lo interesante es que allí ya existían
iglesias cristianas. Y una de las cosas, para contestar la pregunta que se hacen muchos cristianos de, bueno, ¿y por qué no se cuentan historias de otros apóstoles? Pues una de las historias que hay en la India es que quien llegó a evangelizar a la India fue el apóstol Tomás. Los indios dicen que Tomás fue el fundador del cristianismo allí en la India. Y claro, posteriormente esa iglesia tuvo contacto con los famosos jacobitas del siglo VII de Siria, y finalmente tanto los jacobitas como los cristianos que se desarrollaron bajo el apostolado supuesto de Tomás se unieron para rechazar el concilio de Calcedonia, y finalmente estos creyentes se separan de la vida cristiana porque fueron acusados de monofisistas y ya y sencillamente se quedaron marginados. Pero lo que es interesante es que cuando los primeros católicos portugueses, que fue Portugal quien llegó ahí, cuando los primeros católicos portugueses llegaron a estas regiones, se toparon con que allí había cristianos. Claro, el sincretismo cultural y cristiano se había entrelazado, y de alguna manera, porque ellos se habían entremezclado en su experiencia de fe, pero ellos sabían quién era Cristo, ellos conocían el evangelio apostólico y de alguna manera se entendían en ese sentido como cristianos. Ahora, cuando llegaron los portugueses en el siglo XVI, muchos de esa gente se hizo católica y otros simplemente continuaron con la fe antigua que tenían. Ahora, posteriormente a ello, cuando llegaron los protestantes anglicanos, muchos se hicieron protestantes y formaron la iglesia que hasta el día de hoy se conoce como la iglesia de Mar Tomás, que no es otra cosa que la doctrina protestante y la liturgia tradicional que por años de siglos estos cristianos habían establecido en esta región de la India. Esta experiencia religiosa se hizo bien fuerte en el sur de la India y desde luego fue distinguida y fue reconocida por la labor evangelizadora que dentro de la India se estableció. Lo que quiere decir es que estos creyentes, estos cristianos, tanto los antiguos como los que advinieron después por el catolicismo y por el protestantismo, ellos siguieron enfatizando en la obra misional y en la obra evangelística y lograron para el siglo XVIII, el siglo XIX, lograr una fuerza cristiana dentro de la India. Claro, los portugueses católicos continuaron con su labor, pero en la medida que el poderío portugués empezó a mermar, también el movimiento católico portugués decayó, porque Portugal en el siglo XIX tuvo serios conflictos con Roma, y desde luego Roma lo que hizo fue que ignoró la obra misionera católica en toda esa región y empezó a enviar misioneros por su propia cuenta. Y desde luego envió tantos misioneros católicos por su propia cuenta que desplazaron a los católicos portugueses, a los misioneros católicos portugueses, y estos cada vez se fueron debilitando, hasta que finalmente en el siglo XIX ya la Iglesia Católica en la India estaba en manos de la Iglesia Católica Romana y no en manos de los católicos de Portugal. Ahora bien, pero por el otro lado, los protestantes establecidos en la India, aunque no tenían interés
religioso alguno, porque eran comerciantes. Claro, ellos tenían religión, pero a ellos no les interesaba evangelizar a los indios. A ellos lo que les interesaba era que llegara algún misionero para que atendiera sus necesidades espirituales. Pero lo de ellos era el negocio, el mercado. No les interesaba que se evangelizara a la India por una razón primordial. Sobre todo porque en la India se celebraban unos actos religiosos que eran totalmente anticristianos. Y ellos temían que si los misioneros venían a imponerle la fe cristiana, se levantaran motines contra los cristianos y contra la fe cristiana, y esos motines afectaran el comercio. Como para ellos era más importante el comercio, pues ellos le advertían a los misioneros que venían, decían, ustedes solamente atienden nuestras necesidades espirituales, pero aquí ustedes no pueden venir a evangelizar a los indios. Ahora, cuando juntamente con los protestantes ingleses también llegaron los protestantes de Dinamarca, que se ubicaron en una región conocida como Transkebar, en la India, en el siglo XVIII, estos sí empezaron a evangelizar a los indios, e inclusive tradujeron la Biblia. En el siglo XVIII, en la India, ya se había traducido la Biblia a distintos idiomas y dialectos hindúes. Ahora, el gran avance de la obra misionera protestante en la India comienza en el siglo XIX como resultado del poderío británico. ¿Por qué? Porque dentro de las naciones que empezaron a pedir su territorio en la India, estaba la corona británica. Y ya para el siglo XIX, la corona británica era la fuerza militar más grande que había en toda Europa. Y desde luego, siendo la fuerza militar más poderosa, pues los británicos empezaron a ir a la India, y desde luego, yendo a la India, empezaron a imponer su pie colonial, y como los portugueses ya no tenían tanta fuerza, y desde luego Roma lo que hacía era mandando misioneros, pues ya necesariamente los ingleses empezaron a poseer las tierras de la India. Una de las cosas que ellos lograron fue que mediante donativos y mediante servicios médicos empezaron a ganarse el favor de lo que era en aquel momento la dinastía india, que era la dinastía de los mogules. Por eso cuando usted oye, dice, fulano está anda con 2 o 3 mogules por ahí, ¿verdad? Es precisamente refiriéndose a esa dinastía que existió. Y desde luego, los ingleses empezaron a negociar con los mogules y en alguna medida empezaron a ganarse el favor de ellos. Y en la medida en que se ganaban el favor del mogul, desde luego, el mogul les concedía más espacio dentro de las tierras indias para que los británicos la poseyeran. Así que, para finales del siglo XVIII, toda la costa oriental de la India, que eso es mucho, ¿sabes? Toda la costa oriental de la India le pertenecía al gobierno británico. Pero no solamente toda la costa oriental, inclusive la isla de Ceilán, lo que hoy se conoce como Sri Lanka, esa isla ya para el siglo XVIII le pertenecía al gobierno británico. Y desde luego, todavía no había comenzado el siglo XIX, cuando prácticamente toda la India estaba bajo control del gobierno británico. Yo creo que en el siglo XIX, hasta principios del XX, no había imperio